Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Yo soy la doctora Fátima, soy residente de pediatría de primer año y pues vamos a iniciar las clases de esta materia, endocrinología, y el primer tema es principios básicos de la endocrinología. Básicamente pues es un resumen de todo lo que vamos a ver posteriormente durante las siguientes clases. Vamos a comenzar con la definición de qué es una hormona. Bueno, una hormona es una sustancia química secretada por las glándulas endocrinas que va a alcanzar un órgano diana a través de la sangre. Actúa como un mensajero, regulando procesos fisiológicos y comportamientos corporales. Las hormonas van a actuar como controladores y funciones que regula es el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, el estado de ánimo, el sueño, la reproducción y muchísimas otras funciones vitales. Tenemos que existen tres clases generales de hormonas. Dentro de las primeras, el primer grupo son proteínas y polipéptidos, como son las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, por ejemplo, el páncreas, que es la insulina y el glucagón, y las glándulas paratiroides. También tenemos otro grupo que son los esteroides, que son secretados por la corteza suprarrenal, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona. En los ovarios, el estrógeno y progesterona. Los testículos, la testosterona. Y en la placenta, el estrógeno y la progesterona. Otro grupo generalizado es derivados de los aminoácidos, la tirosina, secretados por la glándula tiroides, por ejemplo, la tiroxina y la triiodotironina, y por ejemplo de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. Y no se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Entonces, vamos a ver aquí un resumen de todas las hormonas y qué órgano es el que lo secreta. Por ejemplo, tenemos la glándula, que es el hipotálamo. Esta va a liberar estas hormonas, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora del crecimiento, y sus principales funciones. Por ejemplo, la primera estimula la secreción de la TSH y la prolactina. La segunda induce la liberación de la ACTH. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento va a inducir la liberación, como su nombre lo dice, de la hormona del crecimiento. Y así específicamente todas tienen sus funciones, y vamos a ver también en general, por ejemplo, la adenohipófisis, que secreta hormona de crecimiento, secreta la hormona estimulante de la tiroides, más adelante lo vamos a ver. La hormona corticotropina, que esta va a hacer que estimule la síntesis y secreción de hormonas corticosuprarrenales, como es el cortisol, los andrógenos y aldosterona. La prolactina, que va a favorecer el desarrollo de la mama femenina y la secreción de leche. La hormona estimulante del folículo va a inducir el crecimiento de los folículos en el ovario y la maduración de los espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos. Además, la hormona luteinizante, que esta va a estimular la síntesis de la testosterona por las células de Leydig del testículo, va a estimular la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en el ovario. Vamos a seguir viendo en general. La neurohipófisis va a secretar la hormona antidiurética, también llamada la vasopresina. ¿Esta qué va a hacer? Pues va a incrementar la reabsorción de agua en los riñones, va a inducir la vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. La oxitocina también es secretada por la neurohipófisis y va a estimular la eyección de la leche de las mamas y de las contracciones uterinas cuando, por ejemplo, en un embarazo. La tiroides va a estimular, va a secretar tiroxina y la triiodotironina. ¿Cuál es su función? Pues incrementan la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células y por lo tanto el índice metabólico del cuerpo. La calcitonina, que va a favorecer el depósito de calcio de los huesos y reduce la concentración de iones de calcio en el líquido extracelular. Además tenemos, por ejemplo, la glándula, que es la corteza suprarrenal,
Aquí va a secretar dos tipos de hormonas, que es el cortisol, la aldosterona, y van a tener diferentes funciones de acuerdo, por ejemplo, el cortisol actúa en el metabolismo, en el control de las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Vamos a ver también que hay distintos tipos de receptores. Los receptores es muy fácil, los receptores que se encuentran sobre la superficie de la membrana celular, los que se encuentran en el citoplasma celular y los que se encuentran en el núcleo celular. Bueno, los primeros, los receptores de la membrana, son específicos sobre todo en las hormonas proteicas y péptidas de las catecolaminas. Los segundos, que es en el citoplasma, son los receptores principalmente de las distintas hormonas esteroideas. Estas principalmente están en el citoplasma. Y las que están en el núcleo, como ejemplo, serían las hormonas tiroideas, un ejemplo de este tipo de receptores. Y aquí tenemos un esquema donde vemos este tipo de receptor que llega a la hormona, está en la membrana citoplasmática, actúa con el receptor y por lo tanto inicia la cascada de estimulación. Este mecanismo de activación de un receptor es desde una proteína G. Cuando una hormona se une al receptor en el complejo inactivo alfa, beta y en el gamma de la proteína C, esquemáticamente, y cambia el difosfato de guanosina por trifosfato de guanosina, o sea, de GDP a GTP. Este es un ejemplo de un tipo de receptor que se encuentra en la membrana. Este otro, por ejemplo, es un receptor que se va a unir a una enzima, el receptor de la leptina, y este se encuentra de forma de homodímero en las partes idénticas. Bueno, este va a actuar a nivel del núcleo, como aquí se ve el esquema, entonces, para que entiendan que hay diferentes tipos de receptores. Y para eso, la doctora muy amable nos hizo favor de pasar este videito para poder entender las vías de señalización celular. Y vamos a ver si se puede reproducir para poder entenderlo esquemáticamente. ¿Se está escuchando el video? No, No, Fati, no se escucha. ¿No se escucha no. nada? Bueno, ¿y el video sí se ve? Sí, sí se ve, pero no se escucha nada, Fati. Bueno, se los voy a poner un minuto para que vean lo más importante.
Bueno, entonces, pues ya más adelante les paso el video para que lo puedan checar completo, pero lo más importante era esquematizar los tipos de receptores. Bueno, ahora vamos a seguir con las hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo. Aquí esquemáticamente podemos ver la imagen de la izquierda, que es el hipotálamo. Tenemos la hipófisis, que se va a dividir en dos, esquemáticamente la adenohipófisis, la neurohipófisis y una parte intermedia. Además, pues podemos observar que en la imagen de la derecha, donde la adenohipófisis secreta diferentes hormonas y estas van a actuar en un órgano diano específicamente. Por ejemplo, la tirotropina va a actuar a nivel de la tiroides, la hormona de crecimiento, pues vamos a ver más adelante que va a actuar en diferentes órganos, y la corticotropina en la corteza suprarrenal, y el folículo estimulante y la hormona luteinizante en el ovario, y la prolactina en la glándula mamaria, que es básicamente esto. La adenohipófisis, las hormonas más importantes serían 6, que es la hormona de crecimiento, estimulando, como su nombre lo dice, el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celular. La corticotropina va a controlar la secreción de las glándulas de las hormonas corticosuprarrenales y a su vez afectan al metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos. La tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides, va a controlar la secreción de la tiroxina y la triiodotironina por la glándula de la tiroides. A su vez, estas hormonas van a regular casi todas las reacciones químicas intracelulares en el organismo. La prolactina va a estimular el desarrollo de las hormonas mamarias y la producción de leche. Y por último, las dos hormonas sería la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que van a controlar el crecimiento de los ovarios y de los testículos, así como su actividad hormonal y reproductor. Y en cuanto a las hormonas que secreta la neurohipófisis, tenemos la hormona antidiurética, también la conocemos como la vasopresina, va a controlar la excreción de agua en la orina, con lo que va a ayudar a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales. Y tenemos, por otra parte, la oxitocina, que contribuye a la secreción de leche desde la glándula mamaria hasta los pezones durante la lactancia y posiblemente también pues en el parto al final de la gestación. Vamos a ver que casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. De hecho, se ha estudiado que cuando se extirpa la hipófisis de su porción normal bajo el hipotálamo y se trasplanta en otra región del organismo, la tasa de secreción de las distintas hormonas, excepto la prolactina, va a disminuir sus niveles hasta muy bajos. La secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo. Ahorita vamos a ver un esquema para ver cómo es que lo controlan, y la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas llamadas factores de liberación y de inhibición hipotalámica. Estas se van a sintetizar en el hipotálamo y pasan a la adenohipófisis para controlar sus secreciones. Y aquí tenemos el dibujo esquemático donde podemos observar que el hipotálamo, hay un sistema porta hipotalámico hipofisiario que va a controlar su secreción de hormonas por medio de este sistema porta. Aquí además podemos observar otro esquema donde vemos el hipotálamo, la división de la hipófisis, que es adenohipófisis y neurohipófisis, y en la parte media de estas dos tenemos la porción intermedia, que así se llama. La adenohipófisis pues se divide
porción tuberal, que es la parte de arriba, y la porción distal. Además, la neurohipófisis tiene un tallo hipofisiario y un lóbulo nervioso. Todo esto, toda esta glándula se encuentra en la silla turca del hueso esfenoides. Y aquí esquemáticamente también podemos identificar cómo se regula a nivel nervioso la secreción de las diferentes hormonas que van a actuar en el órgano diana, como ya lo platicamos. Por ejemplo, aquí tenemos de la adenohipófisis la hormona de crecimiento, que está su órgano diana. Podemos encontrar el músculo, el hígado, más adelante lo vamos a ver. Y la prolactina, por ejemplo, que su órgano diana es la mama para la producción de leche. La otra parte de la hipófisis, que es la neurohipófisis, pues controla estimulación de estas hormonas, la oxitocina, y y en general, pues este esquema que ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué es el crecimiento y cómo se da. El crecimiento es un proceso biológico por el cual un organismo aumenta de masa y de tamaño y a la vez experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales hasta adquirir las características propias del adulto. El crecimiento longitudinal se va a iniciar en la concepción y tras el nacimiento, este sigue a lo largo de la infancia y la adolescencia de un modo no lineal hasta la edad adulta, momento en el que se fusiona el cartílago de crecimiento y pues dejamos de crecer. Se trata de un proceso genéticamente determinado y modulado por un conjunto de factores, siendo el resultado final una interacción compleja entre genes y el ambiente. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son estos factores que intervienen en el crecimiento. Tenemos los factores determinantes, los factores permisivos, los reguladores y los realizadores. Y en primera instancia vamos a hablar de los factores determinantes, que estos son la dotación genética recibida por los progenitores. Es un mecanismo poligénico, genes mayores que afectan el crecimiento óseo. Son estos, por ejemplo, el FGFR3 y el BMP, pero pues hay un sinnúmero de genes. Genes que participan en la regulación endocrina y el crecimiento, algunos de ellos, para mencionarlos, codifican factores de transcripción hipofisiaria, por ejemplo, el LHX3, el LHX4, y hormonas reguladoras y sus receptores, por ejemplo, la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y factores locales de crecimiento. Estos, además, también, bueno, el crecimiento se ve afectado por factores ambientales, como la nutrición, el estado de salud, los factores socioeconómicos, los factores emocionales. Dentro de los factores reguladores, tenemos que van a coordinar el desarrollo de todo el proceso. Son los responsables de poner en marcha o detener este proceso de diferenciación, división y de crecimiento celular. Las hormonas que intervienen aquí, el principal es regulador del crecimiento, pues es la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esta unión, esteroides sexuales, y en cuanto a factores, los factores reguladores, factores locales de crecimiento, mecanismos autócrino, parácrino, y algunos de estos para mencionarlos, la somatostatina, sus receptores, el factor de crecimiento, factores de crecimiento de los fibroblastos, factores de crecimiento del endotelio vascular, factores de crecimiento del epidérmico.
Y ahora hablando de los factores realizadores, son los órganos o efectores u órganos diana. Por ejemplo, el cartílago de crecimiento, que es el principal ejecutor del crecimiento longitudinal. El crecimiento óseo va a contribuir a la capacidad proliferativa de los condrocitos, su aumento de tamaño y la osteogénesis metafisiaria. Vamos a ver que la forma en que interactúan y se interrelacionan estos factores de los que ya hablamos va a definir el patrón de crecimiento humano y se van a identificar en general 4 fases, como lo podemos ver aquí en esta gráfica, y vamos a ver cada una de ellas. Hablando de la primera fase, que es la fase prenatal o fetal, en esta es el mayor crecimiento a lo largo de toda la vida. Va a tener una velocidad de crecimiento de hasta 62 centímetros al año y 48 centímetros en el segundo año y en el tercer trimestre respectivamente. Se va a iniciar en torno a la semana 12 de gestación, una vez finalizada el organogénesis, y depende principalmente pues de aquí de la salud materna, del estado nutricional, de la función de la placenta, pero no del genotipo. Y aquí tenemos, como en todo, funciones endocrinas especiales. Por ejemplo, tenemos la IGF-2, que se ha visto ser independiente de la hormona de crecimiento, además del lactógeno placentario y los esteroides placentarios. En esta otra fase, que es la fase de la lactancia o primera infancia, tiene lugar durante los 2 primeros años de vida postnatal, un promedio de 25 centímetros durante el primer año de vida, que luego va a ir disminuyendo drásticamente a lo largo del mismo. Aquí actúan principalmente, el principal regulador del crecimiento va a ser el estado de nutrición. Por el eje, quedamos que la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 va a asumir progresivamente la regulación hormonal del crecimiento. En cuanto a la fase prepuberal o la segunda infancia, este es un periodo de crecimiento que establece del periodo preescolar y escolar, desde los 3 años hasta el inicio del estirón puberal. Va a depender del genotipo y va a ser regulado por este mismo, pues digamos, unión de la hormona de crecimiento con el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y van a participar también ejes como el tiroideo y el suprarrenal. Esta velocidad de crecimiento en este periodo es más o menos estable en torno a 5 o 7 centímetros por año, siendo más baja al final del mismo, que es 4.5 más o menos, hasta 5 centímetros al año. Y esta fase, que es el componente puberal, es un periodo de transición entre el estado puberal y el desarrollo de los caracteres sexuales. El patrón de crecimiento se va a modificar drásticamente tras la activación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que induce un incremento de los niveles de andrógenos en los varones y en los estrógenos en las mujeres, resultado de un incremento de la secreción de hormona del crecimiento y un aumento de la concentración sérica del factor de crecimiento similar a la insulina 1. También estos aumentan la sensibilidad de la hormona del crecimiento. Aquí se va a producir una regulación del crecimiento sinérgica entre los esteroides sexuales, como ya vimos en los hombres, los andrógenos, y en las mujeres los estrógenos. Y aquí podemos observar la hormona de crecimiento y otras hormonas del eje de crecimiento. Bueno, vamos a ver en este esquema que la hormona de crecimiento va a actuar en diferentes órganos, como es el hígado, el tejido adiposo, el músculo esquelético, y se va a unir al receptor, que es GHRH. Se va a unir, tenemos una parte que es con mucha afinidad y la otra parte negativa que es con menor afinidad. Y todo esto
molecularmente, vamos a ver que es esta misma imagen, lo que podemos ver molecularmente, que va a haber un giro en la hélice del 2, de tal manera que al final vamos a obtener un complejo. Este complejo es el RGHR, para que pueda activar, para que se pueda activar de manera sistémica, que es en el hipotálamo y en la hipófisis. Los factores que participan en la regulación de esta secreción de la hormona de crecimiento son los factores estimulantes, y también tenemos, pues para que pare el crecimiento, tenemos los factores inhibidores. Dentro de los factores estimulantes está el receptor, la hipoglucemia, la disminución AGL en la sangre, aumento de los aminoácidos de sangre como la arginina, el ayuno, las deficiencias proteicas, traumatismo, el estrés, el ejercicio, la testosterona, estrógenos, el sueño profundo, que básicamente es en el estadio 2 y en el estadio 4. Dentro de los factores inhibidores, la somatostatina, la hiperglucemia, el aumento AGL en la sangre, el envejecimiento, la obesidad, la hormona de crecimiento exógena y la somatomedina. Son unos de ellos por mencionarlos. Y creemos que esto es a nivel molecular, las vías de señalización. Y aquí tenemos otra vía de señalización molecular de este eje, que se divide en 4 etapas para poder llegar a su finalización y su activación. Y aquí este esquema nos habla de efectos de la hormona de crecimiento, que como ya habíamos visto en otro esquema, es a nivel sistémico. Por ejemplo, aumento de la glucosa plasmática, aumento de la urea plasmática, disminuye la adiposidad, disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis, aumenta la masa magra, hay proteosíntesis, aumenta la capacitación de los aminoácidos y aumenta el crecimiento lineal, captación de la glucosa, aumenta la síntesis del ADN, esto a nivel del hueso, la proteosíntesis, el condroitis, sulfato, y por lo tanto aumenta el tamaño y el número de los condrocitos para obtener un aumento de crecimiento lineal. Vamos a ver que el crecimiento óseo, que nos da el crecimiento longitudinal, la talla adulta va a depender principalmente del crecimiento de los huesos largos y del crecimiento vertebral, procesos que tienen lugar a nivel del cartílago de crecimiento a través de la osificación endocondral. Aquí tenemos un esquema donde podemos identificar que es inducido el crecimiento por este factor, que es la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, a través de múltiples efectos como el aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteogénicas. También va a aumentar la velocidad de reproducción de estas células, conversión de los condrocitos en las células osteogénicas y posterior depósito de un hueso nuevo y por lo tanto el crecimiento lineal. Y esto sería todo. Ok, Fátima. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Ana Lucía de endocrinología. Muchas gracias por la invitación a acompañarlos a las clases. Bueno, les comento, voy a tratar de estar en las que sean posibles presencialmente, y en las que no, con toda confianza me pueden escribir antes de preparar sus clases para, bueno, como en este caso, para irles sugiriendo como algunos datos que son útiles como para las presentaciones o alguna bibliografía. Ahorita me gustaría como resaltar algunos puntos como muy importantes de esta primera clase. Eh, el primero de ellos es que en general, en todo lo que es infancia, pubertad, o sea, en toda la edad pediátrica, todas las hormonas influyen directamente en la parte de crecimiento. ¿Qué significa?
que si un niño o una niña va creciendo de forma adecuada, de acuerdo a sus parámetros genéticos, etcétera, en general nos habla de que hay un equilibrio a nivel hormonal. De igual forma, cuando nosotros detectamos una alteración del crecimiento, llámese talla baja, talla alta, o una alteración en los tiempos, por ejemplo, de pubertad o de estos hitos del crecimiento, de igual forma tenemos que descartar alguna causa endocrinológica. Ahora, de manera general, ya comentaba Fátima, las hormonas son esos mensajeros químicos que van de un lado a otro del cuerpo a mandar mensajes que nos ayudan en todas las áreas de crecimiento, metabolismo y desarrollo. De manera general, podemos considerar a las hormonas como esas sustancias chismosas que van a otro lado del cuerpo a decirnos qué es lo que está pasando en otra zona y hacer cambios en nuestro cuerpo. Entonces, piensen en la persona más chismosa que conozcan, así esa persona que le encanta andar regando los chismes por todos lados. Así son las hormonas, ¿ok? En cuanto ven que hay algún cambio, algo que estimula su producción, van a todas las áreas del cuerpo y tienen efectos sobre diferentes órganos diano, tienen diferentes efectos. Ejemplo, hormonas tiroideas nos controlan el metabolismo y sabemos que actúan desde la movilidad intestinal, la frecuencia del corazón, el crecimiento, caída del cabello si están bajitas, etcétera. ¿Ok? Entonces hay que recordar eso. Segundo, las hormonas en general actúan por mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. ¿A qué me refiero? Platíquenme, ¿quiénes de ustedes de los que no tuvieron guardia, que no estaban ya despiertos, qué hicieron el día de hoy para levantarse y llegar a tiempo al hospital? Bueno, A ver, algunas alguien que me veces conteste. yo, Ujú. algunas veces la alarma y algunas veces mi ciclo me despierta. O sea, ya ir al baño ya me despierta. Sí, Ok, muy bien. Y la pregunta es, ¿todos los días pones tu alarma? sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tú esa alarma no la apagas? La alarma pues va a seguir sonando, ¿ok? Hasta que tú te despiertas o ya estás despierta y decides apagar la alarma. ¿Ok? Entonces, de manera general, así es como funciona el sistema hipotálamo hipófisis. ¿A qué me refiero? La hipófisis es como la alarma. Por un lado es como el director de la orquesta que nos dirige a las demás glándulas, pero también es como una alarma. Ejemplo. Si la tiroides no está, si la tiroides no está funcionando bien, ¿qué es lo que va a hacer la alarma de la hipófisis? ¿Cuál va a ser la respuesta normal que va a tener? ¿Esa alarma va a sonar o no va a sonar para despertar a la hipófisis? Va a sonar exactamente. Y si yo no la pago, es decir, si, por ejemplo, tiroides no está funcionando, no está produciendo hormonas tiroideas, ¿qué va a hacer mi alarma hipófisis? Producir cada vez más TSH. ¿Ok? ¿Qué significa? Que al no apagar yo este sistema, mi alarma va a seguir sonando y sonando y sonando. ¿Ok? Entonces, una vez que ya yo me despierto y que apago mi alarma, entonces baja la producción de TSH en este ejemplo. Entonces, todo funciona con estos mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Esto me va a ayudar mucho a saber cuál es el origen de una enfermedad endocrinológica. Puede ser un origen que llamemos primario, en el que directamente la glándula no esté funcionando, porque se destruyó, porque el sistema inmune la atacó, porque no existe esa glándula, por ejemplo, en el caso de un hipotiroidismo congénito. Entonces, eso es lo que se llama una afección primaria. Si ponemos el ejemplo de tiroides, es hipotiroidismo congénito. Entonces, primario significa que mi glándula no funciona bien. No funciona bien tiroides, no funciona el ovario, no funciona el testículo, no funcionan las glándulas suprarrenales. Y la respuesta normal va a ser que mi alarma, mi hipófisis se eleve mucho. Esa es la respuesta esperada. Y es en general de las causas
causas más frecuentes de afección a nivel hormonal, que la glándula sea la que no funciona. Después tenemos las causas secundarias, cuando, por decirlo así, mi glándula, llámese tiroides, llámese ovario, llámese testículo, suprarrenal, etcétera, funciona bien, pero lo que no funciona es la hipófisis. Ejemplo, tuve una cirugía en área de hipófisis, tuve un adenoma, o tuve una patología genética congénita que hay una alteración en la hipófisis, entonces yo no tengo esa alarma o ese estímulo para poner a funcionar a las demás hormonas. O puedo también tener un daño más arriba, que se conoce como alteración terciaria a nivel del hipotálamo. Ejemplo, si hubo una cirugía en área hipotálamo hipófisis, si recibí radiación a ese nivel porque tuve, no sé, alguna patología oncológica que requirió radiación, entonces ahí también puede haber afección y entonces el hipotálamo, por decirlo así, no funciona, no estimula la hipófisis y la hipófisis no manda sus estímulos a los órganos blancos, a las glándulas diana. Y finalmente, puedo tener también una bien hipotálamo, funciona bien hipófisis, incluso funciona bien la glándula, pero el receptor de esas hormonas no está funcionando bien. En este sentido, es como si la alarma estuviera suene y suene y suene, pero si yo tengo un problema de oído o me puse tapones en el oído, no la voy a escuchar por más que la alarma esté funcionando bien. ¿Ok? Entonces, todos estos son los sitios donde podemos tener el origen de alguna afección endocrinológica. Y bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda con su compañera, alguna duda de lo que de lo que comentamos ahora. Ok, muy bien. Entonces, bueno, tocando esto, ahora sí pasamos como un poco a la parte de crecimiento. Ya les dije, el crecimiento, la valoración del crecimiento es fundamental en los niños o en la etapa pediátrica porque nos habla de un estado de salud. Las principales causas por las que un niño pueda no crecer generalmente o las más frecuentes tienen otros orígenes no endocrinológicos. Muy importante la cuestión nutricional. Sin embargo, tenemos que estudiar y descartar que no haya algún componente a nivel hormonal. Es muy importante saber que el crecimiento durante la gestación y durante los 2 primeros años de vida está dado mucho más por componentes ambientales como el estado de nutrición materna y posteriormente el estado de nutrición del bebé, y es, digamos, un poco el componente que tiene la parte genética, es decir, si mi mamá, si mi papá fueron muy altos o muy bajitos, yo de todos modos al momento de nacer debo tener un peso y una talla adecuada, y los primeros 2 años de vida crecer de forma adecuada, de acuerdo a un estado nutricional adecuado, a la ausencia de alguna enfermedad que me frene el crecimiento. Y a partir de los 2 años de vida, ya toma mucha relevancia el resto de las hormonas y el factor genético de, si mi familia fue más bajita, si mi familia es más bajita o más alta, entonces a partir de los 2 años ya se espera que un niño o niña se encarrile dentro de su carril de crecimiento a nivel genético. Y en general, los primeros 2 años de vida, cuando hay un crecimiento inadecuado, un crecimiento bajo, lo más probable es que corresponda a causas ambientales. No estoy diciendo que no existan las enfermedades endocrinológicas en esta edad, pero habitualmente es lo primero que tenemos que descartar. Enfermedades generales y el estado nutricional. Todo lo de crecimiento lo vamos a ir viendo más adelante con más calma, bueno, lo irán viendo con más calma, pero ahorita quedarnos como con esta parte. Primero, las hormonas son las chismosas. Segundo, todo funciona con mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, y esto nos ayuda a determinar dónde está, cuando tenemos una alteración hormonal, dónde está digamos, dónde está el problema: hipotálamo, hipófisis, órgano diana o la glándula primaria o el receptor. ¿Ok? Y finalmente que el crecimiento
es un factor muy importante en la edad pediátrica y que nos habla de un estado de salud y también de una adecuada interacción a nivel hormonal. Cuando hay un inadecuado crecimiento, llámese talla baja o talla alta, tenemos que descartar enfermedades generales, tenemos que evaluar el estado nutricional y finalmente tenemos que descartar que haya algún componente hormonal de fondo. ¿Ok? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, a ver, les voy a hacer como una pregunta bien rápida y que esa siempre se las van a hacer después en la consulta sobre todo. Alguien que me diga hasta qué edad deja de crecer una mujer y hasta qué edad deja de crecer un hombre. Dice Sergio que la mujer a los 21 y el hombre. Bueno, A ver, entonces escuché que dijeron que la mujer hasta los 21 y el hombre. ajá, al revés. El hombre a los 21 y la mujer a los 18. Ok. Los de, ¿Alguien ajá. más? ¿Alguien que opine diferente? ¿Todos están de acuerdo en esa afirmación? Ok, les comento. Pues realmente este dato es erróneo. No existe una edad determinada en la que podamos decir que los hombres o las mujeres dejan de crecer porque el finalizar el crecimiento, refiriéndome en cuanto a la parte de estatura, la estatura lineal, no depende de la edad cronológica, sino de la edad ósea, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero podemos tener dos compañeros de la misma edad, varones de 15 años, y que uno de ellos ya haya finalizado su crecimiento porque ya no tiene espacio en el cartílago de crecimiento y que su amigo, aunque tenga exactamente la misma edad cronológica, siga creciendo 2 o 3 años más porque aún conserva espacio del cartílago de crecimiento. ¿Ok? Habitualmente, los hombres dejan de crecer aproximadamente cuando la edad ósea, no la edad cronológica, la edad ósea, tenemos 17, 18 años de edad ósea. Y en las mujeres aproximadamente 15 años, pero les repito, de edad ósea, de edad cronológica. Por lo tanto, el guiarnos solamente en la edad cronológica para definir cuánto puede seguir creciendo un adolescente, un niño, una niña, es un dato inadecuado, ¿ok? Entonces, siempre que queramos conocer el potencial de crecimiento de un niño, niña o un adolescente, una herramienta o vamos, un estudio que es fundamental y con el que no podemos decir antes nada hasta no verlo, es una edad ósea. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nada más para recalcar, es muy importante esto. No podemos esperar en general que el crecimiento se dé hasta los 15, 18, 21 años solamente por edad cronológica. No. Nos llegan muchos chicos que se quedaron esperando como este famoso estirón de crecimiento porque les dijeron justo eso, que iban a crecer hasta los 18, hasta los 21 años y nos damos cuenta que muchas veces a los 15 años ya hay un cartílago cerrado que se adelantó la edad ósea y el crecimiento ya se detuvo. Entonces, en esta parte no hay que esperarnos ni basarnos solamente en la parte de edad cronológica. ¿Ok? Doctora, entonces lo correcto sería comentar que no existe y más que nada basarnos en la edad ósea. Exactamente, sí, no hay una edad determinada
cronológicamente hablando, a la que podamos decir que se tiene el crecimiento. Depende de la edad ósea. Entonces, le llega un pacientito, pacientita de 15 años a la consulta y les preguntan, doctor, doctora, ¿mi hijo va a seguir creciendo? Ahí lo adecuado, es decir, para valorar de forma adecuada su crecimiento y su potencial de crecimiento, necesitamos tomar la radiografía de edad ósea y en base a eso definir si sigue creciendo o si existe un potencial de crecimiento, ¿ok? Pero sí, no podemos decir solamente por la edad cronológica que, eh, que ya no va a crecer. Entonces eso sería lo que abordaríamos en el siguiente tema, en el de Sí, los... sí, justo en los siguientes temas que vamos a estar viendo, vamos a hablar como un poquito de la edad ósea y en los temas subsecuentes vamos a ir viendo también cómo vamos a utilizar este parámetro para valorar el crecimiento. Esto lo vamos a ver más adelante, pero de manera general les comento, para valorar adecuadamente el crecimiento nosotros requerimos de varios parámetros. Uno de ellos son las gráficas que conocemos que están elaboradas a nivel internacional y que nos dan un parámetro que son, digamos, referentes poblacionales. Segundo, necesitamos conocer el potencial genético, el cual lo vamos a obtener a través de la talla de mamá y la talla de papá, y con esto vamos a hacer un cálculo de la talla blanco familiar, dependiendo si es hombre o mujer. Y el tercer componente es justamente la edad ósea. Con estos tres componentes o con estos tres factores, es decir, la gráfica poblacional, la talla blanco familiar y la edad ósea, podemos tener una idea mucho más clara y precisa de cuál es el crecimiento de un niño o una niña y si es adecuado o no. Y posteriormente tenemos un cuarto factor que también es muy importante, que es la velocidad de crecimiento. Ya con estos cuatro factores, nosotros podemos evaluar el patrón de crecimiento de un niño o una niña y darnos cuenta si es un patrón de crecimiento saludable o si hay alguna alteración que requiera que hagamos alguna evaluación adicional. Entonces son cuatro al final. Sí, velocidad, bueno, las gráficas poblacionales, la talla blanco familiar, la edad ósea y la velocidad de crecimiento. Ahorita de momento, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Pues creo que por el momento no, doctora. Conforme nos vaya pasando la bibliografía, no sé si tuviera como algún libro o algún específico, además de los artículos, también como base. Sí, igual no sé si tengan ustedes como algún drive o si quieran como que creemos uno para subir como toda la bibliografía para que la tengan, bueno, obviamente quien va a hacer la presentación y pueda repasar un poquito más, pero también para que todos tengan acceso a los artículos. Y normalmente tenemos un drive, pero si gusta compartirnoslo o quiere que hagamos uno sin ningún problema. Ah, pues sí, 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 ya sea si pueden crear uno o si quieren como compartirme el dato del que ya tienen y vamos cargando ahí toda la información. Ok, ¿le parece que más al ratito en la tarde le mando el link y nos ponemos de acuerdo entonces para eso? Sí, sí, está bien. Yo me quedo al pendiente de lo del link y les voy subiendo la información. Le agradezco mucho por el tiempo y las respuestas y todo, doctora. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias a ustedes. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario. El día de mañana no estoy segura si voy a poder estar con ustedes o tal vez llegue como un poquito tarde, pero igual, bueno, seguimos en comunicación.
Ok, doctora, muchísimas gracias. De cualquier forma, en el horario de 12 a 1 vamos a estar ahí con la clase. Yo les mando el link, ¿vale? Ok, perfecto, muy bien. Pasen bonita tarde. Igualmente, adiós. Gracias. Hasta luego.